El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo entonces: los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Dos partes bien diferenciadas en el Evangelio de hoy. La primera, este momento en que están por Galilea pasando, pero no predicando en ese momento, y les hace esta especie de catequesis a los discípulos. El Hijo del Hombre, a los apóstoles, será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Es la segunda vez que les anuncia la pasión y resurrección. Y dice aquí simplemente en el Evangelio de Mateo que se ponen muy tristes, pero en los otros evangelios sabemos bien que no es solo eso, sino que no entienden nada. Se ponen tristes pero no entienden, y además tienen miedo de preguntar, así que no preguntan, que no sea que le responda como a Pedro: va de retro, Satanás, cuando Pedro le dice: no, esto no puede ser y tal. Así que pasan. No lo entienden y no quieren preguntar. Serán varias veces en todo el Evangelio que va prediciendo Jesús su pasión y su muerte. No es, como muchos piensan, la derrota de Jesús, su pasión, sino que es su victoria. Precisamente es Él el que dará la vida, no es Él una especie de cosa extraña del que le lleva a la muerte, sino es Él el que da la vida y la da por nosotros y por nuestra salvación. Y después dice que llegan a Cafarnaúm y dice que los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Para entender un poco mejor el texto, este impuesto era aquel impuesto que ya sale en el libro del Éxodo, que era que cuando se hacía el censo, todos los hombres de más de 20 años tenían que pagar el impuesto al templo. Y este impuesto era de medio siglo. Cuando se escribe el Éxodo, medio siglo pues equivalía en moneda griega a 2 dracmas. En moneda romana eran 2 denarios. Curiosamente, en tiempos de Jesús, no después, no antes, solo en tiempo de Jesús, un dracma equivalía a un denario. Un dracma era la moneda griega y el denario era la moneda romana, y en ese tiempo coincidían los valores. ¿Qué es lo que tenían que pagar de impuesto? 2 dracmas, 2 denarios, o sea, el sueldo de un jornalero durante 2 días. Ese era lo que había que pagar al templo. Y entonces le han preguntado a Pedro: ¿no paga el impuesto? Y Pedro dice: sí, se supone, porque ya lo debía haber pagado los otros años. Y antes de que llegue a Jesús, Jesús le hace una pregunta curiosa. Jesús, antes de que pueda hablar, es Jesús el que habla. Jesús se adelanta a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de este mundo a quién cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Y contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Eso hay que entenderlo muy bien, porque es una declaración directa de Jesús. ¿Quién es Él? Y se la hace a Pedro, aquel que le ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues bien,
Si el templo está dedicado a Dios y yo soy el Hijo de Dios, ¿tengo que pagar impuesto al templo? No. Jesús no tiene que pagar impuesto al templo, igual que los sacerdotes no pagaban el impuesto al templo. Faltaría más. Sin embargo, Jesús, para evitar el escándalo y para que no se diga que no cumple, para no dar mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. En realidad el texto original no dice una moneda de plata, sino dice un estáter. Un estáter era una moneda de plata de 4 dracmas, o sea, justo lo necesario para pagar por Jesús y por Pedro. Aquí en el fondo de esta parte no es tanto que si hay que pagar impuestos, no hay que pagar impuestos, que hay que pagarlos, pero no ese es el problema. El problema es quién es este Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el templo auténtico de Dios, no aquel templo construido con manos humanas, sino el templo hecho por Dios mismo en Cristo. Cristo es la presencia real de Dios en el mundo. Es a Él, entre comillas, al que hay que pagarle impuestos, no al templo. Es Él el único Dios verdadero y el Hijo auténtico de Dios. Por eso es tan importante el seguirlo. Por eso es en el fondo lo único realmente importante. Todo lo demás a su lado empalidece, porque solo Él tiene las palabras de vida eterna.